¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción del programa el socio de Ager Consultores, Pedro Undurraga. Don Pedro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenio, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo has Bien estado? aquí, entusiasmado, qué sé yo, con este invitado que tenemos, porque no es un área de mi especialidad, pero conozco evidentemente de su trayectoria y ahí nos contará los secretos de su especialidad. Aparte, bueno, el tiempo se está tomando para distraerse en cosas como ser actual director de la Estación Experimental La Platina. Le estoy hablando de Bruno De Filippi. Bruno, con todos estos cargos y tu actividad, gusto saludarte y gracias por tomarte un tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal Eugenio? ¿Qué tal Pedro? Un gusto y gracias por la invitación. Oye, bueno, yo te presenté primero como director actual de la Estación Experimental La Platina. ¿Por qué no nos cuentas hoy día desde cuándo estás en eso, cómo estás en ese cargo? Y después, más adelante, recorremos un poquito más de tu especialidad. Perfecto. Mira, bueno, llevo 25 años ya trabajando en línea, en La Platina, y uno se da cuenta que cuando comienza a ser uno de los seniors del grupo de Sí, trabajo, hay que asumir alguna responsabilidad, ¿eh? Y pensando en la proyección de un centro regional que está ubicado en medio de la región metropolitana, creo que conociendo al grupo de trabajo y las proyecciones que tenemos como centro, es que tomé un poco este ya, desafío de sumarlo a mi aporte técnico y profesional que he hecho como investigador de línea y tomar la administración. Así que en eso estoy, liderando un grupo de 26 profesionales y un grupo de 140 personas para ver cómo nos proyectamos dentro de la región. ya, correcto. Ahora, en este cargo, ¿desde cuándo estás? Mira, Así. llevo un poquito más de un año, llevo un Ya, poco más de un año y en paralelo a mi carrera de investigador con el grupo de trabajo que coordino. claro, claro. Oye, Bruno, ¿te ha tocado un momento complejo en La Platina? Porque hay todo un movimiento de desarmar esta gran área que había de investigación, con mucho campo de investigación. Tengo entendido que se han ido deshaciendo de algunas tierras, en fin, ¿eso te ha tocado a ti también? Mira, viene de hace unos años, ¿ya? Hay que recordar que Línea tiene 10 centros regionales distribuidos a nivel del país y justamente La Platina, con casi 60 años, en su momento teníamos un mundo totalmente rural, donde estábamos inmersos. Claro. Entonces, las complejidades son refocalizar las líneas de trabajo, yo diría. Antiguamente todos los centros investigaban de todo prácticamente, y uno tiene que focalizarse dentro de lo que la platina puede aportar. El área ambiental, la parte de alimentos, el área de biotecnología en su área, y recordar que tenemos, bueno, tú también, Pedro, estás en esta área, el crecimiento de nuevas universidades, nuevos centros de investigación, entonces este ambiente de investigación ha cambiado mucho. Entonces lo importante es refocalizarlo y obviamente eso implica la infraestructura, renovación de infraestructura, en los cuales se está haciendo una inversión. El tema de los terrenos, acá tenemos más de 200 hectáreas, ¿ya? Y a futuro es quedarnos con 30 hectáreas aproximadamente como centro regional. Hay una Perfecto. presión también social por vivienda, de la cual no estamos ajenos. Y esos son Sí. temas que vienen, yo diría, de los últimos, te diría, 20 años. Que acá en La Platina han puesto Sí. zoológico, han puesto estadio de la U, de la selección chilena. Y ahora, como te digo, hay un plan dentro del plan regulador que tiene la comuna y también el interés de la región, es que se Sí. está proyectando ahí un poco cómo nos visualizamos dentro de la comuna también, que eso es importante. Fíjate que la presión en realidad es social, sobre todo, es muy ¿Sí? importante. Hace poco tiempo atrás entrevistamos a un colega del SAC, que está a cargo justamente de las autorizaciones para expropiar o para dejar terreno
de primera categoría, digamos, en manos de gente que va a construir. Y él Inmobiliaria, nos claro. decía que efectivamente uno de los puntos que toman en consideración es la presión social, Así que de es. repente puede Y ser suelo de primera categoría, suelo uno de riego, pero no se puede producir ahí, no se puede hacer nada porque realmente la presión social es tan amplia que tienen obligadamente que dar la autorización para subdivisión o para vender. Pero mira, eso es interesante también cómo se enfoca. Acá La Pintana, si bien es una comuna que uno la ve urbana, tiene un componente rural importantísimo. Por más de 100 años prácticamente. Se hace claro, agricultura todavía en esta sí, zona, en la zona sur de Santiago prácticamente, pero obviamente esto tiene que convivir con los desarrollos. Entonces, bueno, una sí. presión para todos. ¿Y cuál es lo que uno dice? Que mira, estamos en una zona donde la región tiene 7 millones de habitantes, 7 millones de consumidores y hay necesidades también. Entonces, bueno, ahí estamos proyectándonos en distintas líneas. Ujú. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos. Perfecto. Hola, soy Alberto Cortés, ingeniero agrónomo y administrador técnico de la Estación Experimental La Palma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Contamos con 50 hectáreas de superficie tanto de huertos frutales como un vivero de frutales subtropicales acá en la zona de Quillota. Estamos conversando con Bruno de Filippi. Bruno, en la parte administrativa de la que te has hecho cargo en el último tiempo, bueno, yo siempre destaco a la gente que toma estos desafíos porque no es que le sobre tiempo. Yo no sé cómo ordenar los tiempos para hacer todo lo que haces Ya. en tu especialidad y más encima llegar a pescar este carro, ¿no es cierto?, de la parte administrativa, que como tú dices, bueno, uno va subiendo etapas y llega un momento que miras para el lado y dices, parece que soy yo el próximo, digamos. ¿Ya? Pero no, algunos miran para el lado y prefieren no meterse. ¿Ya? En este caso, tú tomaste esa decisión. Hablábamos de la presión, ¿no es cierto?, respecto a los terrenos que uno ocupa, nuestro sector agrícola, y que se van perdiendo, no solamente en el tema de ustedes ahí en La Platina, sino también en todo el país. Ya como hay campos en el cual de repente la rentabilidad, la edad también de los dueños, los descendientes que no están entusiasmados en el negocio, y la presión inmobiliaria hace que terrenos agrícolas se vayan perdiendo. ¿Ya? Eh, Eso lo estás viviendo tú y cómo lo Mira, ves. primero que nada, ¿por qué asumí el cargo? Porque tengo grupos de trabajo, ¿ya? Yo dentro de mi área de investigación tengo un grupo de trabajo, ¿ya? Los cuales me facilitan y me colaboran mucho y tiramos todo el carro juntos. Si no, de lo contrario, Claro. yo no soy llanero solitario. Como Mm. llanero solitario, créeme que no llego a ninguna parte. Y en la parte de administración también hay un grupo de trabajo importante y es la única forma de asumir estas dos funciones, ¿ya? Claro. Y algo interesante que tú mencionas, lo de los terrenos es súper importante, ¿ya? Súper importante, que lo hemos conversado otras veces acá. No es solo La Platina, la zona en la región de Valparaíso, en la región de O'Higgins, estamos todos bajo la misma presión. Pero volviendo a Claro. la administración, algo que no destaqué, que en La Platina hay un cambio generacional también, que es súper importante. Ya. Si tú vienes a La Platina ahora, ya te vas a topar con muy poca gente de la que tiró esta Sí. institución por mucho tiempo. En especialidades, gente que ya se retiró y ha llegado mucha gente que viene a ocupar otra forma de enfocar la especialidad, ¿ya? Y eso a uno le llama la atención porque uno se proyecta, uno lo que quiere es proyectarse dentro de una institución y no pensar que esto al final no, porque si pienso en los terrenos voy a decir, me van a cerrar en 3 años, una cosa así. Claro. Sin duda. Entonces yo creo que eso hay que valorarlo harto, esa renovación en la capacidad de los profesionales, de los técnicos, los operarios, que hay una renovación importante. Entonces yo creo que, como digo, esas dos cosas, los grupos de Sí. trabajo, más la renovación, bueno, no así generacional, pero sí, como te digo,
en el pool de profesionales, técnicos, operarios, que se tienen que adecuar a las nuevas demandas, a las nuevas Sin demandas. duda. Así Son que eso fundamentales para que funcione el sistema. Pedro, ¿tú querías comentar algo respecto a eso? Sí, yo creo que sí, todo el mundo tiene que ir ajustándose a la realidad que vive. Es decir, cada uno, hablábamos recién un poquito en intermedio de lo que ha sido estas sí, décadas de desarrollo, digamos, en las cuales siempre hubo que entrar en la línea de lo que estaba pasando en el medio en ese momento, digamos, ¿no? Uno no se podía proyectar más allá porque tampoco te seguía nadie. así es. Esa es la realidad. Pero yo quisiera llevar a Bruno un poco al área chica en lo que es su especialidad. Efectivamente, lo de los terrenos es una cosa que está candente hoy día, en todo sentido, pero no lo vamos a solucionar nosotros y yo quisiera sacarle a Bruno la información que él tiene de muchos años dedicado a la post cosecha, mucho. Ha tenido un trabajo enorme, ha sido una de las personas, eh, yo soy del área y por lo tanto siempre me preocupo de ver qué está pasando. Y yo creo que Bruno ha sido una de las personas que ha proyectado su quehacer fuera de la frontera más ampliamente, ¿ya? Ha tomado un liderazgo que en alguna medida tuvieron algunos otros antes y él lo ha tomado para llevar adelante esta área que es tan relevante para un país tan lejano de sus mercados. Claro. Entonces, en esa línea yo quisiera comentar un poco contigo, Bruno, lo que ha sido tu desarrollo, porque eh, hay aportes que se han hecho en el centro que tú diriges, eh, muy importante en el país, digamos, y en el Sí. desarrollo del país. Mira, gracias por bueno, por el comentario. Y una de las misiones, cuando me reincorporé a Línea en su momento, ya que algo interesante que también acompañó un poco esto del cambio climático, el desplazamiento de la zona, es que la unidad de post cosecha que coordinamos acá en región y coordinamos porque acá han pasado otras personas también, ¿ya? No es que esté hablando ahí como No, que es la yo. costumbre muchas veces hablar, claro. Entonces, como te digo, era que somos la unidad central de INEA que cubre los distintos regiones. Claro. Entonces, por ejemplo, tuvimos que ir a formar capacidad de la Araucanía, a la Araucanía en su momento, ¿ya? Donde ahora es una zona importante, si tú te desplazas a la zona frutícola, ¿ya? Es Sí. hacia la zona sur, y lo que implica un desarrollo no es poner un laboratorio, uno se imagina que desarrollar post cosecha es poner un laboratorio, poner cámaras de frío, son capacidades y recursos humanos, son recursos humanos y formar gente. Entonces, yo creo que aparte de los aportes a nivel de especie, uno de los aportes que se ha hecho desde la Platina es formar capacidades en post cosecha en las distintas regiones donde el INEA tiene una interacción, que como te digo actualmente es de Arica a Punta Arenas prácticamente. Entonces yo creo que eso quiero destacarlo más allá de lo que podemos conversar sobre desarrollo en alguna especie en particular, porque como te digo es un rol importante que uno tiene, no es que esté focalizado en una zona y tampoco yo puedo Claro. estar trabajando en la Araucanía todo el tiempo. Entonces, como te digo, la idea es, eso ha sido un poco el establecimiento de capacidades de acuerdo a la realidad regional y realidad social, económica, productiva, climática y todo lo que implica, que no es poco, que no es poco. Mm. Oye, yo lo voy a preguntar desde mi óptica, que no soy especialista en el tema, pero a mí me llaman la atención algunas cosas. Por ejemplo, trabajan ustedes con palta y fundamentalmente palta Hass, que sigue siendo la variedad, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Entonces llega un momento en que te conoces la palta Hass y te conoces toda la intimidad y dices, ya la tengo dominada, la puedo embalar así, la puedo guardar así y va a llegar así a tal parte. Pero la palta Hass sigue siendo la palta Hass hoy día, con otros factores que seguramente ustedes conocen mejor que yo, que también influyen, no es siempre la misma. Lo que yo veo, oye, con el resto de las cosas, por ejemplo, los huevos de mesa, cambian las variedades y todo lo que me aprendí, Sí, ¿qué hago? sí, Los ¿no? berries, ¿qué es lo que hago con los arándanos? Sí, ¿Cambiar? sí. ¿Cómo se las arreglan ahí? Mira, primero que nada, yo tengo que confesarlo, yo, una de las especies donde menos tú me pones una palta Hass al frente y no sé cuánto va a durar. Eso es lo único que he aprendido en mi carrera. ¿Ya? Ya, Y a pesar de que es una variedad,
sí, Es un nivel de complejidad de pre-cosecha, climático, que es una de las especies más difíciles de manejar, diría yo, junto al resto, independiente que estamos hablando de una variedad. Te lo dejo ahí claro, sí, como sí, detalle, porque, bueno, Pedro acá también se ha dedicado y como te digo, no tienes mucho que medir. En el resto de los rubros, el tema es un poquitito distinto, donde te enfrentas a un pool de genética importante. En arándano tienen más de 100 variedades, imagínate. Y son todas azules. Son claro, todas Sí, azules, son todas redondas. En son uva iguales. son todas iguales, en uva más de 40, 50. Y ahí es donde yo digo un poco esto de la especialización. Tú no puedes ser especialista en todo, es imposible. Puedes ser especialista quizá en una temática que sea transversal, ya, pero acá tú tienes que especializarte a nivel de uva de mesa porque son individuos distintos. Es decir, dentro de las mismas variedades de color, dentro de las rojas son todas las rojas distintas, dentro de las blancas son distintas. Y son desafíos, como te digo, no solo por las variedades, sino porque también cambió un poquitito el mercado. El mercado donde uno claro, se integró hace 20, 30, 40 años. Créeme que desde el año 2010, dependiendo de la especie, cambió absolutamente. Y Chile tiene, que lo vamos a conversar más adelante también, cuál es la posición de Chile frente a eso y cómo debemos responder. ¿Ya? Con el ingreso de otros proveedores como Perú. claro. Ese es un gran tema. Colombia creciendo fuerte, etcétera. Entonces, como te digo, los desafíos yo creo que son un poquito transversales, y a pesar de esta diversidad que tú me dices, una variedad versus 100, Sí. para mí la palta, como te digo, vuelvo, número uno en desafío, así que no es Sí. Pedro Pero Aguirre. o sea, hay dos cosas que yo quería mencionar, Bruno. Em, la variedad tiene su característica propia. O sea, Sí, y sumando la palta, claro, la palta la más importante es efectivamente la palta Hass, pero la sí, fuerte tiene un comportamiento muy diferente al de la Hass. así es. Y una Esther y una Gwen pueden ser totalmente distintas. Y es un poco lo que nos ha pasado, tengo la idea, a lo mejor estoy equivocado, tú me corriges, que nos ha pasado con los campos varietales en uva de mesa, en que llegaron varias nuevas variedades de uva de mesa que aparecieron en el mercado, pero que todavía no sabíamos cómo manejarlas, digamos, desde el Justamente. punto de vista de cosecha. Entonces, Es, cada variedad tiene su Claro. connotación es propia, que digamos, para poder manejar. ¿Mm? ese es un tema, Pedro, y otra cosa que y siempre lo he comentado en reuniones o en las clases, cuando uno da clases, es cuando tú vas a comprar una variedad, te viene un catálogo con las características, pero Ujú. cuando te dicen Claro, capacidad de post cosecha, te puede decir buena y muy buena. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es una Sí, capacidad buena? ¿En qué? En una claro, uva, en la baya, en el raquis, en el sabor, porque insisto, uno trabaja con organismos que son complejos y uno cree, o no, externamente piensa que esto se mueve esta es la uva. Bueno, la uva tiene la baya, tiene el raquis, tiene el sabor de la baya, la firmeza, y ahí uno habla de los factores de calidad o condición, ahí depende cómo se planteen, y al final lo ujú. que uno tiene que vender, un término que me gusta usar mucho, que es la calidad global. Yo tengo que llegar con o de condición global, tengo que llegar con un buen producto consumidor con todo. No puedo llegar, y nos pasaba 20, 30 años atrás, y quizá en algunos casos pasa, con buena apariencia, porque estoy vendiendo un alimento. El alimento que tiene que tener apariencia, textura, sabor, aporte nutritivo. Entonces uno habla del concepto de calidad global, y eso es súper importante interiorizarlo, porque es el desafío. Oye, es importante lo que estás señalando porque son los cambios de los cuales evidentemente ya estamos en esta complejidad que yo lo planteo bien simple mirado desde mi óptica, que soy entomólogo. ¿Cómo lo mirará el resto de la gente que ni siquiera está metido en la agricultura, que no sabe la complejidad y todo lo que hay que trabajar para llegar a esto? Pero vamos a ir al otro bloque porque me quedaron varias preguntas a partir de lo que tú señalaste, Bruno, eh, de ahondar más en darle valor justamente a este trabajo profesional y lo que hay detrás de todo esto. Vamos a una pausa y volvemos. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto
un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico, con menos agua. Mi especialidad es el manejo del agua en la agricultura. Para eso en AGER hacemos estudios, proyectos, capacitaciones, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia de uso, especialmente en estos tiempos de sequía en que tenemos todos que cuidar mucho el agua. Bien amigos, estamos llegando al último bloque de conversación con Bruno de Filippi, conociendo lo más que podamos respecto a esto de cómo una fruta, después de sacada de la planta, hace una vida larga, en nuestro caso, para poder llegar a mercados tan distantes, y todos los secretos que hay ahí. Y yo mencionaba, ¿no es cierto?, como desde la ignorancia, lógicamente, alguien que no está en la especialidad, que algo sabe, pero no tanto, decía yo la palta, y lo simplifiqué mucho, evidentemente que la palta siempre es la misma Hass, las otras variedades eso van cambiando. Bueno, Bruno evidentemente nos está llevando al aterrizaje real de que esto es mucho más complejo incluso que la simplificación que hice yo. Eh, pero Bruno, tú señalaste al final del bloque anterior algunos conceptos que dan vuelta que yo tampoco los he entendido siempre tan nítidamente, en hablar de calidad y condición, y tú mencionaste otro concepto que no lo he escuchado, eh, eh, condición global. Sí, ¿Fue? sí, Porque, mira, yo creo explica que un poquito eso, sí. es meterse mucho en el área. Hay gente que le encanta separar calidad versus condición. Unos Ya, son los parámetros o los atributos que se van a definir a la cosecha y otros lo que se van a modificar durante el periodo de tránsito a destino, ¿ya? ya. Por ejemplo, el ablandamiento. El ablandamiento de una palta se ve muchas veces como un cambio de condición y no calidad. Pero que independiente de lo que se defina, yo creo que hay que entender el concepto de globalidad. Es decir, independiente que tengamos 4 o 5 atributos que definan la calidad del producto, que Sí, el consumidor ve calidad, ¿ya? Desde el punto de vista del consumidor yo veo calidad, ¿ya? Es que tenemos que llegar con esa calidad balanceada. Es decir, para palta, tengo que llegar con la firmeza adecuada, tiene que ablandar la palta, que es importante, tiene que tener el contenido de aceite adecuado, ¿ya? No puede tener manchas exteriores, un tema importante, claro. pudriciones. Entonces, a eso nos referimos con calidad y cuando calidad global. Y Sí, cuando utilizo una tecnología, ¿para qué? Para mantener esa calidad global y no beneficiar solamente un atributo de calidad. Es decir, ya. no puedo irme solamente con obtener palta firme, Sí, ¿ya? Y que esa palta después no tenga el contenido de aceite adecuado, si no esto sería muy fácil. Sería muy fácil exportar palta. Y eso es ya. importante, la globalidad y como digo, independiente que sea Sí. calidad o condición. Yo creo que Lo eso es, importante es que, claro, que el conjunto, lo que el consumidor reciba, claro, que no entienda de todas estas definiciones, pero que eso sea lo que él anda buscando, una claro, suma de eso es atributos. genio. Eso es genio, el consumidor entiende calidad, él quiere calidad. Eso, y por Claro. eso es importante entender el concepto a ese nivel. Pedro, tú querías de todas maneras conversar sobre Y otro aspecto que tiene que ver yo con creo nuestra producción. sí, no, yo creo que la situación de la post cosecha ha ido variando y nos hemos ido adentrando cada vez más en el fruto, en las características de dónde se genera cada uno de los problemas que puede tener. Eh, Aparecen los problemas bioquímicos en un momento determinado, es decir, la bioquímica tiene mucho que ver en esto, digamos, en un momento. Y obviamente que esto ha ido afinando, ¿ya? Se ha ido afinando mucho la puntería en términos de localizar desde dónde se gestan los problemas. ¿Cómo ves tú en este momento, en la actualidad, el desarrollo de la ciencia para estudiar post cosecha en este minuto, Bruno? Mira, el desarrollo es, yo diría que altísimo, ¿ya? Que creo que sí se hicieron las inversiones en las distintas instituciones para crecer en esta línea, yo diría que a partir de fines de los 90 específicamente, ¿ya? Se hizo la inversión, teníamos inversión también en formación de recursos humanos, los programas de becas doctorales, volver al país. Hay mucho acceso ahora a la analítica también, que es una restricción que teníamos varios cuando teníamos laboratorio de no tener la analítica. Entonces, ha ido este acompañamiento
de formación de capacidades humanas, ¿ya? A nivel de los posgrados, importantísimo a nivel local también, formación a nivel local de posgrado, en conjunto con este aumento y mejoramiento de infraestructura, equipamiento. Yo creo que Chile por lo menos se mantiene y ha ido a la par en este crecimiento a nivel de ciencias más fundamentales, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que Ujú. ese se ha dado absolutamente. Eso es muy bueno porque además ha permitido que en los laboratorios se produzca una es decir, confluencia de distintas ciencias. Así es. Y Así eso es. es muy importante para el desarrollo. Me acuerdo en una oportunidad, me preguntaron, yo estuve en Francia en un laboratorio, y me decía, oye, ¿y qué diferencia hay entre lo que están haciendo ellos y nosotros? Mira, le dije yo, la diferencia está en que allá hay 5 personas que tienen Es. especialidades diferentes, estudiando lo mismo que estamos estudiando nosotros, una persona. Pero eso es, hay que ser interdisciplinario, si eso es. Sí, Como te digo, este Eso no es, es el mundo del agrónomo, ¿ya? Del biólogo, del bioinformático, del bioquímico, del ecofisiólogo, así porque al es. final eso es lo que estamos entendiendo, sobre todo con lo que conversamos al inicio, al incorporar dentro de esta post cosecha el concepto de pre cosecha. Entonces, como te claro. digo, así que no, sí, esa es un poco la base y yo creo que todos lo hemos entendido. Yo creo que todos los laboratorios apuntamos, y Vale, se apuntaba a eso, otra cosa que ahora tenemos un pool disponible mayor de profesionales con mm, distinta capacidad de formación. Antes, tú conoces, tenías el sí, especialista exacto. formado en tal universidad y que veía Así este tema. Ahora nos ha Claro. permitido diversificarnos, incluso a nivel de empresas privadas con buenos equipos de I+D. No es solo de la academia, no es solo del Instituto de Investigación. correcto. Empresas tienen sus propios equipos I+D con muy buena formación y es una gracia que va a la par del desarrollo de la industria también. Mm. Oye, Bruno, eh, nosotros, bueno, fuimos líderes por mucho tiempo como exportadores de fruta fresca desde el hemisferio sur, pero se fueron sumando un montón de otros actores, ¿ya? Algunos incluso más cercanos a los mercados destinos que nosotros. Entonces, toda esa fortaleza que teníamos en conocer muy bien cómo manejar la fruta, podíamos llegar sin problema. ¿Cómo ves tú que estás metido en esto, el riesgo o los desafíos que hay frente a esos competidores? Porque me imagino que en su desarrollo, así como fueron profesionales nuestros para aprender a plantar, a manejar el tema de post cosecha, también reclutaron a nuestros profesionales, también consultando cómo se hace. Por supuesto, recordar que también nuestro desarrollo en su momento, Argentina lo aportó mucho profesional también en su momento cuando tuvimos el desarrollo frutícola. Esto también hay que entenderlo. Esto nos fuimos a formar a California, varios antes de que fuera yo para formarme. Y es obviamente cuando hay un país como Perú, ¿ya? Sí, Que ha crecido bastante en palta ya hace más de 20 años, en arándano más de 10, ¿ya? Las inversiones de Perú son de empresas chilenas, ¿ya? Eso hay que entenderlo, y el aporte de los profesionales chilenos al desarrollo de Perú se da dentro del mismo esquema, como te menciono, se dio cuando creció Chile, con las colaboraciones con Estados Unidos, con Argentina, con algunos países europeos. Ahora lo que sí, como todo mercado abierto a este sistema, hay consecuencias. Hay consecuencias claro, que en varios términos, yo diría que en términos económicos los ven industrias específicas como la uva de mesa, arándano muy fuerte la última 2 temporadas, ¿ya? Porque por las condiciones climáticas de Perú, ellos producen por mucho más tiempo que nosotros durante la temporada y ocupa estas ventanas que llamamos ventanas comerciales con las consecuencias económicas. Y claro. otras consecuencias que en el ámbito post cosecha es con temas de calidad. Hay que mencionarlo. Países que incluso están en el hemisferio norte, como México, que es un exportador importante de arándano también, no solo palta, no solo palta. Perú, Marruecos, que es un proveedor importante también de fruta, llegan lamentablemente para nosotros de repente con mejor calidad que lo que estamos conversando antes. Entonces también tenemos un desafío que nos impone cómo mejorar nuestra calidad para llegar a este continuo de una calidad consumidor que le dio Perú, que le dio Marruecos o que le dio México, en términos de firmeza, de tamaño, de fruta, etcétera. Entonces yo creo que hay distintas consecuencias. La económica, que es más directa, Sí, y la Sí, otra en cómo vemos nuestro producto, ¿ya? Que es súper importante, que en otras especies, como te digo, es distinto. Pero sin duda,
esto llegó para quedarse, ¿ya? Vienen quizás otros rubros que nos van a empezar a tocar y hay que estar preparados. Hay que estar preparados en todos los ámbitos. Pero, Mira, yo, perdón, no, que quiero, como nos quedan unos pocos minutos, que no quiero que se nos vaya el tiempo, porque es cada vez más interdisciplinaria las respuestas, hay que buscarlas por esa vía. Así es. Y además de colaboración con otros especialistas en otros lados. Mi pregunta es, ustedes como especialistas en post cosecha, ¿tienen alguna forma de compartir, de reunirse? Muy buena pregunta, Eugenio. Mira, mirando un poco lo que hacen otros países, en realidad, si nos juntamos, tenemos, o sea, hay actividades científicas, seminarios, está la industria que tiene su instancia, pero como especialistas post cosecha partimos hace unos 10 Sí. años. Mira, súper tarde, quizás nos juntamos en los congresos agronómicos antes, Ya, en otra claro. instancia, y hace 10 años nos estamos reuniendo como especialistas en la temática, ¿ya? Copiando un poco lo que hacen los argentinos. Los argentinos van a su reunión número 20, imagínate. Mira, Entonces, ahí nos estamos turnando y nos tratamos de reunir una vez al año y viendo cómo también adecuamos este tipo de reuniones para que el conocimiento salga, porque si yo claro, quiero conversar por algo en la temática, voy y converso, pero lo interesante es que esto tenga un impacto, un impacto. Entonces, ahí estamos reuniéndonos para ver cómo también nos adaptamos después de... Es la octava reunión que tenemos, pero son 10 años, no voy a entrar en los temas pandemia, sí. ¿ya? Donde queremos proyectarnos porque es una necesidad. No puede ser que con la importancia que hemos conversado hoy día no tengamos una reunión más especialista en la temática, como lo tienen el grupo de fitopatólogos, ¿ya? Claro. El sí. grupo de economistas agrarios, los ganaderos, etcétera, Nosotros nos etcétera. juntamos de repente también. Así Fíjate es un que poco el tema. hay una cosa que es bien interesante de lo que tú mencionas, Bruno, que ha sido al seguir un poco la secuencia de estas reuniones del grupo de post cosecha, es muy interesante ver cómo se han ido integrando a este grupo También. estas especialidades. ¿Ah? Ya, Gente que se dedica a la bioquímica, a la fisiología, claro. biólogos, etcétera, que están trabajando en áreas muy afines, a veces en un mismo tema, digamos, específicamente, pero mirado de ángulos muy distintos, lo que enriquece mucho la posibilidad del estudio de la especie o del problema que se está tratando en un momento determinado. Yo creo que eso es bien importante. Mira, es crítico. La semana pasada estuvimos en la reunión número 20 en Argentina y ahí me topé con un grupo del Maule que ellos vienen de la bioinformática. Vienen de la bioinformática, Ya, ¿Mm? ¿ya? Pero en temáticas de post cosecha. Y las que claro. tú quieras. Ablandamiento en berry, desarrollo de aroma en frutilla, etcétera. Y donde se integran justamente a nuestras especialidades. Yo soy más fisiólogo, me dedico más, soy agrónomo. Entonces, como te digo, súper bien, Pedro, con ese comentario, porque volvemos a lo interdisciplinario para Claro. responder a Fundamental. los distintos desafíos, si ese es un poco el Eso es mensaje. fundamental. Oye, Ahora, yo te felicito de partida porque tú has sido uno de los que ha seguido empujando esto. Siempre debe haber alguien que lidere y que de alguna manera vaya tirando el carro, porque si no, esta cosa se diluye y al final no funciona. Yo creo oye, que el trabajo que han hecho ha sido realmente impresionante. Así que, Oye, gracias. Bruno, bueno, se nos ha ido el tiempo Así lamentablemente, es. pero yo creo que quienes te escuchamos, quienes escuchen nuestro programa, van a quedar bien al día y entender un poco más en la intimidad de cómo se trabaja en estos aspectos, los desafíos que todavía quedan, evidentemente Así queda es. muchísimo por hacer. No, Mm. hay varios temas Sí. dando vueltas que no los comenzamos, no los alcanzaba a comentar, pero bueno. Un detalle antes de que cortemos el programa, porque ya se nos van los tiempos. Bruno, ¿tienes más o menos visto para cuándo y dónde podría hacerse la próxima reunión de post cosecha? Mira, definitivamente la vamos a dejar para el próximo año y lo Ya, más probable que sea en la región del Maule. ya, Como te digo, ahí estamos en conversaciones, lamentablemente se nos fue muy rápido este año. Claro. Increíble. sí. Y como te digo, para volver a reunirnos bien, tú sabes lo que implica esto y ustedes, organizar Lo este tengo muy tipo claro. de Sí, actividades. Así que no, de todas maneras lo vamos a continuar y como te digo, próximo año. Bueno, en su bueno, momento nuestro espacio estará disponible también para difundirlo previamente después de los resultados que ustedes tengan. Bruno, te Perfecto. queremos agradecer el tiempo que te tomaste para conversar con nosotros en este interesante tema. Gracias también, Pedro, y bueno, felicitaciones por todo lo que has conseguido, lógicamente.
No, muchas gracias a ustedes, excelente espacio, ¿ya? Para poder dar a conocer un poquitito de lo que uno hace. Así que muchas gracias por la invitación a ambos. Así, gracias. Bueno, les agradecemos también a quienes nos siguen en este interesante programa. Nos encontramos en el próximo AgriFuturo. Gracias.